A la amada Iglesia de Dios los saludo con un paz a vosotros. Sea bienvenido, hermano, a este culto de la semana de consagración con el objetivo de santificar nuestras vidas y asimismo tener un acercamiento sincero con nuestro Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios y asimismo buscarle de corazón, y vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 106 titulado Dios Santísimo. Santísimo dirige con mis pasos por doquier, y así humilde guarde siempre los mandatos de tu ley. Ser sumiso y entregar mi entero ser, gozos y tesoros vanos, todo siempre aborrecer. A tu santa majestad, dime cómo hacer tu voluntad, dime cómo hacer todo, pueda siempre en ti confiar. Hacer tu voluntad, dime cómo obedecerte, aunque a veces mi razón
Hermanos, asimismo como dice este himno, las cosas materiales vanas son, esos tesoros, esas riquezas son vanas para nuestro Dios, porque para entrar a su reino eternal es el corazón, son las acciones, son todos esos actos que son positivos para la obra de nuestro Dios. Así, hermanos, vamos a dar vuelta a nuestros himnarios, ubicarnos en el himno número 27 titulado Persevero en las promesas. ¿Y cuáles son esas promesas, hermano? Las de nuestro Dios, la que Él nos ha dado en las Sagradas Escrituras, y así mismo lo escuchamos en los mensajes. Esas son las promesas de nuestro Dios. Vamos a entonar este himno, hermanos. Persevero en las promesas de mi Rey, cantaré por siempre de su inmenso amor. Gloria en las alturas porque Él es fiel, vivo en las promesas del Señor. Canta, canta, persevero en las promesas de mi Jesús. Las promesas de Jesús, vivo en sus promesas, pues no faltarán en la noche oscura llena de terror. Él me da su mano en el huracán, vivo en las promesas del Señor. Persevero en las promesas de mi Jesús. Canta, canta. Yo vivo en las promesas de Jesús. Vivo en sus promesas porque puedo ver que su sangre del pecado me lavó. Con su sacrificio libertó mi ser, vivo en las promesas del Señor. Canta, canta, persevero en las promesas de mi Jesús. Canta, canta, yo vivo en las promesas de Jesús, vivo en las promesas de su amor y paz, hacia el hígado vivo por su amor, su palabra nunca falta es veraz, vivo en las promesas del Señor. Persevero en las promesas de mi Jesús. Canta, canta. Yo vivo en las promesas de Jesús. Vivo en sus promesas, no caeré jamás. De su espíritu me da, ya no hay temor. Descansando en él no siento gran soledad, vivo en las promesas del Señor. Canta, canta, persevero en las promesas de mi Jesús. Canta, canta, yo vivo en las promesas de Jesús. Amén.
Asimismo, nosotros somos partícipes de esas promesas, como también dice en esta estrofa, lavado por su sangre fuimos de ese pecado, fuimos quitados del mal que había en nosotros. Y así, hermano, no podemos seguir alabando a nuestro Dios sin antes presentar este culto del cual vamos a realizar esta oración. Y así, hermano, yo lo invito a que desde sus hogares doble sus rodillas, tome su velo, júntese en su familia en comunión y así vamos a unirnos en este acto que es la oración. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre y amoroso buen Dios que das en las alturas de los cielos, Señor. Una vez más a ti, Señor, clamamos, del cual te has manifestado en nuestras vidas. Has estado presente en nosotros, como dicen también tus himnos, los estribillos, tu palabra. Tú siempre has estado con nosotros en todo momento. Nunca nos has abandonado. A pesar de la adversidad, a pesar del problema, tú siempre eres con nosotros y tú siempre nos indicas en el camino a seguir. Así, Dios, nosotros te clamamos a ti, unánimes en este culto de esta semana, para que tú seas con nosotros, Señor. Hermanos de los cuales han bajado a las aguas bautismales, del cual iniciaron ese pacto, pero lo sellaron con tu Espíritu Santo. Tú sé para con ellos. Yo te pido que nunca te olvides de ellos, Señor, y que sea en todo momento en sus caminos, en sus obras, en el trabajo de tu obra, porque también se necesita, bendito Padre. Tú sé con ellos, con esa gran responsabilidad del cual han iniciado, con sus familias, con los miembros del ministerio, con el hermano del cual nos impartirá este tema, nos trazará palabra tuya, del cual emana solamente de ti, Señor. Así, hermano, así, Dios mío, yo te pido para que tú estés presente en nosotros, en este culto, y tú bendícenos en gran manera. Todos te pido, en bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, y así vamos a ubicarnos en el primer libro de Samuel, y vamos a darle lectura en el capítulo número 12, del versículo 24 al 25. Nuevamente repito la cita, hermanos. Primero de Samuel, capítulo 12, leeremos del versículo 24 al 25. Esperaré unos segundos para que ubiquemos en nuestras sagradas escrituras esta cita y así vamos a unirnos en la palabra de nuestro Dios. Dice así su palabra: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros, mas si perverseráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. Una lectura del cual nos hace recapacitar, y así como el tema principal es un pacto con nuestro Dios, un contrato, cuando una persona lo realiza, se celebra entre partes, pero cuando esa persona falla en un incumplimiento, un efecto de esa obligación, trae consecuencias, trae la nulidad o la rescisión de ese contrato. Y así, hermano, nosotros no esperemos a que nuestro Dios nos deseche, que diga: hijo, hasta aquí serán tus obras, y nos ponga un límite. Y así, hermano, no permitamos de ese contrato ya no venga a tener efecto, ya no venga a tener validez, pero principalmente no con el hombre, hermano, sino con nuestro Dios. Ese es el pacto del cual hemos sellado al bajar a las aguas bautismales. Así mismo nosotros vamos a nutrirnos espiritualmente en la palabra de nuestro Dios, pero vamos a realizar esta oración por el expositor, que estará el tema en labios de nuestro hermano obrero, Eber Urrutia. Y así, hermano, yo lo invito a que doble sus rodillas y oremos juntos, hermanos. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, te pedimos para que tú seas con el hermano expositor, Eber Urrutia, y asimismo en esta noche, que sea nutrido nuestro espíritu y asimismo inflamados de la palabra tuya, que estará trazada por él. Tú síguele bendiciendo en gran manera para con él, con su familia, y nunca escatimes tus bendiciones para con ellos, porque es siervo tuyo y un baluarte que es para motivar a tu iglesia. Tú bendícelo en gran manera, y la palabra del cual trazará en esta noche sea palabra tuya, pero por medio de este instrumento que es en tu bendita palabra. Todos te pedimos y te suplicamos por el bendito nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a recibir a nuestro hermano obrero, Eber Urrutia.
A la amada Iglesia de Dios les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Paz sea a vosotros. Vamos a tener la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios en esta semana de consagración, en la cual tenemos una grande bendición y que nos acercamos realmente a la bendición tan grande que es la Cena del Señor. Pero antes de ello, hermanos, de acercarnos a la mesa, hay una preparación para nuestras vidas que debería de ser siempre, pero hoy es el momento en el cual tenemos estos días de acercamiento a nuestro Dios, y quisiera que me acompañaran a leer esta parte en la Escritura, allá en Job, capítulo 31, del versículo 1 al versículo 6, donde expresa de esta manera y dice así la palabra de nuestro Dios. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de pensar en virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente de las alturas. ¿No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que obran iniquidad? ¿No ve él mis caminos, y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró de engaño. Péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de recordar lo que ha sucedido en un año atrás de nuestras vidas. Cómo ha sido el caminar, como lo dice ya, tu entrar, tu salir, tu acostar, tu levantar, que se refiere a la totalidad de la vida del ser humano. Se refiere a las acciones en la vida de cada persona. Y preguntaba cómo era, cómo ha sido en nosotros. Porque a pesar de que hemos buscado a nuestro Dios y nos hemos acercado a Él, ciertamente el camino de un cristiano, el camino del Hijo de Dios, no es sencillo, no es fácil. Y nos tenemos que fortalecer en nuestro Dios día a día con oración, leyendo la Escritura, y en todo momento, hermanos, preparando nuestra vida para ir caminando de una manera mejor delante de nuestro Dios. Dice allá también en Job, hermanos, quiero que me ayuden también a leer. Job, capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenemos una serie de características de una persona, hermanos, que para nuestra vida es un ejemplo. Es un ejemplo de vida el que nos habla aquí. Este hombre, como ya lo hemos leído y lo hemos visto en otras ocasiones, un hombre perfecto, dice la Escritura. Fue justificado por nuestro Dios y de esta manera lo llama. Un hombre perfecto, dice, tiene todas las cualidades requeridas o deseables. Tiene todas estas cualidades y características, hermanos, para ser precisamente justificado delante de nuestro Dios. Las características que pide nuestro Dios del ser humano, de nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Dios, dice que debemos de tener ciertas características. Y es muy importante, hermanos, que nosotros lo analicemos hoy, que nos acerquemos más a nuestro Dios, porque también, como decía la Escritura, dice recto. Ese hombre recto dice que no se desvía del punto al que se dirige. Esa es la rectitud, que no vacila, no varía entre un camino y otro, sino que dice que va hacia un punto directo, que tiene la meta bien trazada. ¿Y cuál es esa meta, hermanos? Agradar a nuestro Dios, estar bien delante de nuestro Dios. Ese es el punto, hermanos, y la meta a seguir. Temeroso, como lo dice también la Escritura.
que lleva a nuestra mente. Ser temeroso es ser respetuoso de nuestro Dios, es darle también un reconocimiento de admiración que nosotros deberíamos de tenerle siempre a nuestro Dios y por respetar las ordenanzas que Él nos ha dejado. Y en ese respeto de temor, hermanos, de acercarnos a Él, tenemos la oportunidad de ir caminando. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si en el transcurso de vida cambiara nuestra situación de un momento a otro? Como nos vino en este año, hermanos, que vivíamos una vida y íbamos y veníamos, hermanos, y vivíamos normalmente, pero que de repente nos cambió la vida por esta enfermedad, por esta situación, y que en cualquier momento nos puede cambiar la vida, hermanos, por las situaciones que nos puedan ocurrir, como fue este caso a Job, que le cambió totalmente la vida. De ser un hombre que lo tenía todo, que era riquísimo, que tenía hijos, y que tenía todo, hermanos, no le faltaba nada, pero que la vida le cambió de un momento a otro. Y la reflexión también, hermanos, parte de esta reflexión, ¿cómo hemos cumplido nosotros con Dios? ¿Cómo ha sido nuestra vida anterior? Hace un año, hermanos, y en el transcurso de este tiempo ahorita que llevamos, ¿hemos cambiado realmente para tener las cualidades requeridas por Dios? ¿Ha cambiado nuestro carácter? ¿Hemos sido pacientes? ¿Cómo hemos sido en nuestra vida? Usted se puede analizar y puede ver hacia adentro de usted. ¿Hemos reconocido realmente si hemos fallado con nuestros hermanos, con nuestro Dios, con nuestros familiares? ¿Hemos reconocido realmente, hermanos, y hemos tenido esa oportunidad de acercarnos a ellos para poder arreglar cualquier situación? Es muy importante, hermanos, porque nos acercamos también a la mesa de nuestro Dios. Y debemos de recordar siempre que debemos de estar bien con Él. Y estando bien con Él, hermanos, inmediatamente tenemos que estar bien con nuestro prójimo y con todos los que nos rodean. Porque de repente, hermanos, nos cambia la vida. Y tenemos este ejemplo de Job que vamos a ver. Job 31:1 dice de esta manera, hermanos: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de pensar en virgen? En otras versiones dice, ¿cómo pues había yo de verlas? ¿Cuál sería mi forma de ver? Dice que hice yo un pacto conmigo mismo de decir, no volveré a hacer las cosas que en algún momento hice. Y ese es un esfuerzo personal, es una santificación personal, un apartamiento, hermanos, una dedicación de nuestro ser hacia nuestro Dios. Y tomé esta parte porque así de esta manera lo expresaba Job. Como dice, hice un pacto con mis ojos de no verlas, de no desearlas. Y así nosotros de no desear las cosas que a lo mejor para nosotros se nos hace difícil dejar todavía atrás. Y nos tenemos que hacer un pacto con nosotros mismos de decir no lo voy a hacer para agradar a nuestro Dios, porque esa es la meta, esa es la finalidad de estar bien con Él. Job 31:4, 7. Dice, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad, si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se apegó a mis manos.
expresa nuestro Dios, le expresa claramente y le dice, sí hice yo mal, si anduve en estas condiciones, pésame tú en balanza, porque tú conoces toda mi vida, me conoces como nosotros mismos nos conocemos también. Es algo muy importante, hermanos, porque Job sabía precisamente, él sabía cómo se conducía y podía justificarse delante de nuestro Dios, porque precisamente estas palabras le decía, pésame tú, si yo he hecho estas y estas cosas, si te he fallado, si yo he fallado, por favor, pésame. Pero conocía él su integridad. Vamos más adelante, porque quizás el hombre en algún momento, hermanos, de la vida, fue Job el que más sufrió. Para mí, hermanos, la condición de sufrimiento que tuvo Job fue muy grande, porque precisamente, hermanos, como lo dice allá el capítulo 6 que vamos a leer, en su versículo número 1 al 3 dice de esta manera, dice así, respondió Job y dijo, oh, si pesasen al justo mi queja y mi tormento, y si se alzasen igualmente en balanza, porque pesaría aquel más que la arena del mar, y por tanto mis palabras son cortadas. Precisamente el sufrimiento que expresaba Job, dice que si lo pesaran en balanza, todo su sufrimiento y su angustia, dice, pesaría más que la arena del mar. Qué grande sufrimiento el que pasaba. Por eso es que de esta manera decimos, quizás fue el hombre que más sufrió. Y ahorita vamos a ver. Versículo 5 de ahí mismo, de ese capítulo, dice, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Comeráse lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no querían tocar, por los dolores, son mi comida. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que Dios me otorgase lo que espero, y que pluguiere a Dios quebrantarme, que soltara su mano y me deshiciera? Realmente Job se consolaría con la muerte, porque lo expresaba de esa manera. Él había perdido a sus hijos. 10 hijos perdió en un día y perdió todos sus bienes, su hacienda y todo lo que quedaba. Y él quedó en una condición de calle, donde él dormía a la intemperie. Su enfermedad que llegó a él era una sarna, y dice que sus llagas también estaban llenas de gusanos. No podríamos comparar nuestro sufrimiento con el sufrimiento de Job. Es un sufrimiento muy grande. No quisiera yo pensar o imaginarme estar realmente en una condición de perder un hijo. ¿Cómo reaccionaría yo? Aun cuando fueran 10 hijos y perdiera totalmente a su familia, y venir después una situación de enfermedad y de calle sin tener ese alimento. Por eso es que expresaba Job aquí esta parte y dice, que me pluguiere a Dios quebrantarme, que soltara su mano y me deshiciera realmente. Totalmente ya, que me quitara la vida. Porque dice, todo lo que en algún momento no quise, ahora es mi alimento, ahora es lo que como. Ha cambiado la vida a este hombre, le cambió totalmente de un momento a otro. Hay cosas que vienen a nuestra vida y nos cambian la vida de un momento a otro, hermanos. Como decía, esta situación de enfermedad, el perder a nuestros padres, el perder a nuestros hijos, el perder a un ser querido, el que lleguen cosas muy difíciles a nuestra vida. Y precisamente Job lo decía de esta manera. Dice, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? Dice, ¿muge el buey junto a su pasto?
¿Estos animalitos se quejarían teniendo la comida enfrente de ellos? ¿Qué harían? La comerían. Así ciertamente se comparaba Job y decía de esta manera, porque tenía él el sufrimiento. Pero a pesar de todo este sufrimiento, hermanos, él se mantuvo firme a nuestro Dios. Y ese es un claro ejemplo de él para nuestras vidas cuando suceden las cosas difíciles en nosotros. Que realmente, hermanos, nosotros nos fortalecemos precisamente por las características que tenía él. Tenía temor a nuestro Dios. Era recto, guardaba los mandamientos. Y eso era lo que esa perfección, hermanos, le mantenía a hacerse fuerte en todas las situaciones que él tenía. En las situaciones que vivió. Por eso les digo, hermanos, el sufrimiento de él fue un sufrimiento muy grande. Y se compara, hermanos, ya después con perder casi la vida, decir, basta ya no quiero vivir por el sufrimiento que estoy pasando. Y sería un consuelo si yo muriera, si Dios me dejara ya y realmente me dijera hasta aquí, dice, sería para mí ese consuelo después de todo lo que yo estoy viviendo. Es muy difícil entenderlo, hermanos, porque realmente estamos dentro de una condición de vida, hermanos, que nos duele, que nos hace pensar y reaccionar muchas veces cómo estamos viviendo delante de nuestro Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos alejando cuando viene una de estas pruebas? Cuando vienen estas calamidades a nuestra vida, ¿nos esforzamos para seguir a nuestro Dios o nos alejamos? Vamos a ver allá en Job capítulo 2, versículo 9. Job 2, 9 al 11 dice de esta manera. Díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado también. ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero también, hermanos, la condición de su esposa de Job, hasta dónde había llegado la desesperación, la angustia y el dolor de haber perdido también a sus hijos y estar en esa condición. Pero hay un gran ejemplo, hermanos, realmente de reconocer a Dios y ser fiel a pesar de todo el dolor y de las circunstancias que se vivían, porque Job mantiene su integridad y le dice a su esposa, dice, hemos recibido el bien de Dios, ¿no recibiremos las cosas difíciles? Dice, y con todo esto no pecó Job, porque su mujer le dijo, todavía realmente, aparte de este sufrimiento, ¿quieres seguir siendo bueno? ¿Quieres seguir sirviendo a Dios y mantenerte recto delante de Él? Por eso le contestaba y le decía de esta manera, hemos recibido siempre lo bueno. Y es un ejemplo de mantener, hermanos, en cualquier situación, la rectitud delante de nuestro Dios. Es difícil, es muy difícil, por eso es que la vida del cristiano, hermanos, es una vida donde nos tenemos que fortalecer, que tenemos que ir día a día batallando, luchando. Pero decidimos estar en este camino y de ser cristianos, hermanos, porque somos valientes. Porque sabemos que tenemos que enfrentarnos a muchas circunstancias difíciles en la vida. Y lo decidimos, hermanos, por convicción, por amor a Dios. Y porque también hemos recibido muchas bendiciones de Él. Y creemos que es un Dios fiel
hasta nuestra muerte. Y es necesario, hermanos, que recapacitemos en esta semana de consagración que nos acercamos y que nos vamos a acercar a una mesa que está llena de bendición, que no será, hermanos, diferente en el sentido de la espiritualidad y del acercamiento a nuestro Dios, porque es una bendición acercarnos y llegar a la mesa del Señor. Las circunstancias serán quizás diferentes, no será dentro a lo mejor del templo. No sabemos cómo la tomaremos, pero Dios nos fortalecerá y nos bendecirá en esta ocasión también. Por eso es necesario que nosotros nos apartemos, nos santifiquemos a nuestro Dios para poder recibir también esas bendiciones. Y a pesar del sufrimiento y del dolor y de las aflicciones, hermanos, sigamos adelante, buscando a nuestro Dios, porque, como decía el apóstol, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Vamos a ver qué nos dice Colosenses 3:12. Colosenses 3:12, hermanos, nos da un ejemplo de cómo seguir, de cómo caminar en nuestra vida. Y dice de esta manera, hermanos, 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Características en las cuales debemos de esforzarnos y de seguir. Después de todo el sufrimiento de Job, después de todo lo que pasó, después de todo lo que vivió, que perdió todo lo que tenía, hermanos, nuestro Dios, por mantenerse fiel, Job dice que todo se lo restituyó. Todo, hermanos, al doble. Y ese era el poder de Dios que se manifiesta en la vida de él. Y así, hermanos, nosotros también, el día de mañana, Dios nos dará muchas cosas que a lo mejor nosotros no alcanzamos todavía a entender y a ver. Y que el objetivo es, hermanos, buscarlo, santificarnos, acercarnos más a Él. Como dice allá en Job 42, número 10, dice de esta manera, hermanos: y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Le dio doble, hermanos, de todo lo que había perdido. Y entonces Job por eso expresaba estas cosas, estas palabras, cuando decía de esta manera, hermanos: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hemos visto la misericordia de nuestro Dios en todo momento. Sigamos adelante, a pesar de las circunstancias. Esforcémonos para ser mejores delante de nuestro Dios. Pidámosle a Dios que nos dé fortaleza, que esfuerce nuestras manos y que nos permita acercarnos a Él. Y abra sus brazos en misericordia para recibirnos, y nosotros le bendigamos siempre por su grande misericordia. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. Un hermoso mensaje del cual hemos escuchado en esta noche, y asimismo no solamente hay que dejarlo en unas cuantas palabras, sino al contrario, hay que dejar que entre en nosotros y que permanezca. Vamos a entonar el himno número 28, titulado Cristo es Alfa y Omega, para honra y gloria a nuestro Dios. A tu siervo Moisés le
recibir. Amén. Un hermoso himno. Y para ello, hermanos, yo hago la invitación a que así como nos acompañó en este servicio, nos siga acompañando en los cultos, del cual mañana tendremos a esta misma hora. A las 7:30 nuevamente lo esperaremos para que así nos santifiquemos más y nos acerquemos y nos preparemos para esta cena que posteriormente vendrá. Así, hermanos, vamos a despedirnos realizando esta oración final, y asimismo yo lo invito a que desde sus hogares doble sus rodillas y oremos. Bendito Padre, amoroso buen Dios, que moras en las alturas de los cielos, Señor. Gracias te damos por este hermoso culto, del cual asimismo como tuvimos este pan espiritual, tú también nos has nutrido de estas alabanzas. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos del cual participaron, del cual también se reunieron desde sus hogares guardando este día, y asimismo uniéndose en espíritu y en verdad, escudriñando tus sagradas escrituras. Sígueles bendiciendo en gran manera a todos tus hijos, a los cuales los hermanos también grabaron esta transmisión, y asimismo están en la transmisión, en las cámaras, en todo este video. Tú sígueles bendiciendo en gran manera para con ellos y para con su familia. Todo eso te pido en bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vos, hermanos, y que el Señor les bendiga.